Cordial saludo. Vamos a realizar nuestra presentación de sustentación final, territorio, origen y conservación, diseño de una cartilla pedagógica intercultural para fortalecer la participación informada de comunidades indígenas en procesos de gestión y evaluación ambiental de proyectos en áreas protegidas en Colombia. Esta presentación es realizada por Erika Tao Murcia, Camilo Rodríguez León, Jordan Smith Rico Sabogal y quienes habla Claudia Doria, en el programa de especialización virtual es Evaluación Ambiental de Proyectos, cohorte V62. Bueno, para empezar, imaginemos que llega un proyecto a un territorio cercano a un área protegida, acompañando de un documento de más de 500 páginas lleno de términos técnicos. Entonces ahora pensemos en las comunidades indígenas que viven allí. Ellas conocen profundamente su territorio, pero muchas veces no logran entender ese lenguaje técnico. Es entonces donde surge una pregunta clave, que es cómo pueden participar realmente en las decisiones sobre su territorio si la información no es compatible para ellos. A partir de esa reflexión nace ese trabajo de investigación. Entendiendo que Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica y cultural del mundo, y que además una parte importante de las áreas protegidas se encuentran en territorios donde habitan comunidades indígenas, quienes son los guardianes de vida, memorias ancestrales y conocedores del territorio. Aunque el marco normativo colombiano reconoce que el derecho a la participación y la consulta previa, la cual está basada en el convenio 169 de la OIT de 1989. Entonces persisten dificultades relacionadas con la comprensión del lenguaje técnico de los estudios ambientales y el acceso a información clara y falta de herramientas pedagógicas adaptadas culturalmente. Para la construcción de ese trabajo se revisaron antecedentes clave sobre la participación, la evaluación de impacto ambiental, donde se identificaron también trabajos como consulta previa, educación intercultural, diálogo de saberes y gobernanza cultural, realizados entre los años 2020 al 2024. Pero entonces, ¿cuál es el problema? La situación problemática en esta investigación radicada precisamente en la existencia de una brecha entre la información técnica ambiental y la comprensión comunitaria del territorio, con el fin de entender, analizar y participar activamente en estos procesos mencionados. Esta falta de comprensión no solo reduce la efectividad de la participación, sino que también puede generar desconfianza, conflictos socioambientales, decisiones poco incluyentes en la gestión de nuestro territorio. Por lo mismo, se evidencia pues, la necesidad de desarrollar diferentes estrategias que lleguen a facilitar la comunicación del conocimiento técnico ambiental de manera clara, didáctica e intercultural. En todo este contexto, la presente investigación afronta el fortalecimiento de la participación informada de las comunidades indígenas en procesos de evaluación ambiental, mediante el diseño de una cartilla pedagógica intercultural como herramienta de transferencia del conocimiento. Desde el punto de vista social, que es uno de los 3 factores que tenemos, esta investigación contribuye a promover procesos más inclusivos, a facilitar el acceso a la información comprensible para este tipo de comunidades y fortalecer la capacidad de incidencia de ellos en las decisiones que afectan el territorio y su conservación. En el ámbito ambiental, nuestra investigación aporta a la mejora de la gestión de las áreas protegidas en Colombia, a reconocer e integrar los saberes tradicionales como elementos clave en la conservación de estos ecosistemas. Y a nivel técnico, el trabajo propone una estrategia innovadora de comunicación de este conocimiento ambiental que traduce los conceptos complejos en formatos pedagógicos accesibles para las comunidades, lo cual puede ser replicado en otros contextos de gestión ambiental cuando necesiten trabajo con los territorios. Finalmente, desde una perspectiva institucional, esta cartilla puede ser utilizada por entidades públicas, organizaciones sociales, ONGs, consultoras ambientales, etcétera, como herramienta de apoyo en procesos de participación con comunidades para la educación ambiental y la gobernanza territorial.
Todo esto en conjunto evidencia que fortalecer la comprensión de la información ambiental no solamente es para nosotros un requisito para la participación efectiva, sino que también es una condición fundamental para avanzar hacia los modelos de gestión ambiental que sean más justos y equitativos e interculturales, perdón, y sostenibles. Frente a toda esta problemática que pudimos nosotros observar en el inicio de la investigación, surge esta pregunta. ¿Cómo podemos diseñar una herramienta pedagógica intercultural que facilite la comprensión de los procesos de evaluación ambiental y fortalezca la participación informada de comunicaciones indígenas en la gestión de áreas protegidas de Colombia? Con base en esta problemática, nosotros quisimos establecer como objetivo general diseñar una cartilla pedagógica intercultural que fortalezca la participación informada de comunidades indígenas en procesos de gestión y evaluación ambiental de proyectos de áreas protegidas en Colombia. Para nosotros alcanzar este objetivo, planteamos 4 objetivos específicos. El primero, identificar las principales barreras conceptuales y comunicativas que limitan la participación informada de comunidades indígenas en procesos de evaluación de impacto ambiental. Segundo, analizar el marco normativo y técnico que regula la evaluación ambiental de proyectos en Colombia en este momento, con énfasis en participación y enfoque diferencial. Tercero, formular lineamientos metodológicos para que entidades ambientales puedan usar una cartilla como herramienta de fortalecimiento participativo. Y finalmente, diseñar una estructura pedagógica adaptable que traduzca instrumentos de evaluación ambiental a lenguaje intercultural comprensible. Listo, para la parte de metodología, se enfatiza que este estudio es de tipo descriptivo analítico, ya que analiza en el marco normativo, teórico y conceptual sobre la participación de comunidades indígenas en la evaluación ambiental. También es propositivo porque no solo analiza el problema, sino que plantea una solución concreta, que es en este caso las cartillas de pedagogía. Es importante aclarar que la investigación no se implementa en campo, sino que se plantea como una herramienta conceptual, metodológica y que puede ser aplicada en diferentes contextos. La investigación tiene un enfoque cualitativo de carácter holístico, ya que busca comprender un fenómeno social que en este caso las dificultades que tiene la participación indígena, son las dificultades. Además se desarrolla una perspectiva holística, que esto significa que no se aísla, sino que se integra en 3 dimensiones. Para este caso, las 3 dimensiones son la dimensión normativa técnica relacionada con la evaluación ambiental, la dimensión intercultural que incluye el diálogo de saberes y la cosmovisión indígena, y la dimensión pedagógica enfocada en cómo se transmite el conocimiento. La integración de estas 3 dimensiones permite construir una solución más completa e inclusiva. Para la fase de la metodología, se tuvieron en cuenta las siguientes fases. La primera parte de la revisión documental. En esta fase se realizó la revisión documental con el objetivo de identificar las principales barreras conceptuales y las comunicativas, y para ello se analizaron estudios recientes sobre la participación indígena y experiencias creadas en Colombia. Para la segunda fase tenemos el análisis normativo técnico que pues la parte ambiental, la evaluación ambiental en Colombia, donde se revisan las normas e instrumentos técnicos identificando vacíos, especialmente cuando el enfoque es diferencial a las comunidades indígenas. La tercera fase son los lineamientos metodológicos en los que se definen los lineamientos para el uso de la cartilla. Eso incluyó el cómo utilizarla, la herramienta participativa y la integración de los hallazgos en las fases anteriores. En la cuarta fase se diseñó la cartilla buscando traducir el lenguaje técnico aún más claro e intercultural. Se incluyeron contenidos sencillos, elementos gráficos y una estructura pedagógica basada en módulos, actividades y ejemplos. Y finalmente se hizo una validación técnica, que sería como la quinta fase, donde se hicieron ajustes a la cartilla a partir de la retroalimentación con el fin de asegurar su pertenencia cultural. El conjunto de estas fases permitieron pasar un análisis teórico a la construcción de una herramienta práctica que fortalece la participación de las comunidades indígenas. En esta investigación, la población no se entiende como una muestra estadística tradicional, sino como un ecosistema de actores que interactúan con el territorio.
Se incluyen principalmente las comunidades étnicas, sus autoridades tradicionales y las entidades encargadas de la gestión ambiental, especialmente en zonas donde existen traslapes, con áreas protegidas. El propósito es que esta población encuentre en la cartilla una herramienta útil que facilite la comunicación y reduzca las brechas históricas entre el conocimiento técnico y los saberes ancestrales. Para lograrlo, el proyecto se basa en diálogo de saberes, integrando la visión indígena con la normatividad ambiental, de manera que ésta deje de percibirse como algo externo y se adapte al contexto cultural del territorio. En cuanto a la metodología, se prioriza el análisis de fuentes secundarias, es decir, documentos, normas y estudios existentes, en lugar de la recolección de datos cuantitativos. Esto permite construir una base sólida, tanto normativa como pedagógica, para el diseño de la cartilla intercultural. Para ello se emplearon 3 técnicas principales. Primero, la revisión documental, que permitió identificar los fundamentos legales y conceptuales. Segundo, el análisis de contenido, mediante el cual se organizaron las dimensiones claves del estudio, como lo son la normativa, intercultural y pedagógica. Y tercero, el proyecto pedagógico enfocado en estructurar el contenido de la cartilla. Además de la selección de fuentes, se realizó bajo criterios. Esto se realizó bajo criterios específicos como la pertinencia temática, la actualidad de la información, la relevancia normativa en Colombia y el enfoque intercultural. Finalmente, es importante destacar que esta investigación tiene un alcance de desarrollo tecnológico y social, lo que significa que no incluye la aplicación en campo, sino que entrega una propuesta metodológica estructurada que puede ser implementada posteriormente por entidades o comunidades interesadas. En resumen, el proyecto busca ofrecer una herramienta práctica que fortalezca la participación de las comunidades indígenas en los procesos de evaluación ambiental y respetando su cultura y promoviendo una gestión más inclusiva del territorio. Bueno, partiendo de lo anterior, ¿qué pudimos obtener de esta investigación? Organizamos los resultados como un proceso. Primero identificamos, luego analizamos y finalmente propusimos. Los resultados del proyecto se pueden entender como un árbol, en donde las barreras son las raíces, ya que están ocultas, pero sostienen el problema. El marco normativo es el tronco, porque organiza y conecta todo para hacerlo más claro y asequible. Y los lineamientos son las ramas, porque muestran cómo llevarlo a la práctica, integrando tanto la pedagogía y la participación. Mientras que la cartilla están en las hojas, ya que es el resultado final como una herramienta concreta. Por lo tanto, el proyecto no solo analiza el problema, sino que construye una solución donde el conocimiento crece y se convierte en algo útil para la participación ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, siendo así respecto al anterior, como se comentaban las metodologías, obtuvimos varias fases. Dentro de la primera fase, encontramos que se identificaron barreras como las que son conceptuales, en las que encontramos el lenguaje técnico, que es complejo. En las barreras comunicativas hay una falta de traducción intercultural, y en las barreras participativas hay una limitación en inclusión real. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las principales barreras para la participación de las comunidades indígenas en los procesos de evaluación de impacto ambiental son sobre todo lo que es la complejidad de los conceptos y la forma en que se comunica la información. Por otro lado, muchos términos técnicos no son fáciles de entender fuera de un contexto especializado, por lo tanto la información debe presentarse que se presentan en documentos largos con lenguajes muy técnicos, dificultan la comprensión. Además, hay poca incorporación de estos enfoques interculturales, lo que genera una desconexión entre el contenido técnico y la forma en que las comunidades entienden su territorio.
Para la siguiente fase, logramos una sistematización del marco legal de la evaluación de impacto ambiental en Colombia y se identificaron que existen unos vacíos en ese enfoque diferencial. Identificamos que Colombia cuenta con un marco jurídico robusto que reconoce el derecho a la participación de las comunidades indígenas en procesos de evaluación ambiental que incluyen mecanismos como la participación ciudadana y la consulta previa. En este resultado lo que se muestra es que hay una desconexión entre lo que es el lenguaje técnico de las normas ambientales y la forma en que las comunidades logran entenderlas. Entonces, como señala la CEPAL, no basta con brindar acceso a la información, sino que es fundamental que ésta sea clara y que tenga sentido común en el contexto cultural de quienes van a recibir la información. Así, de igual manera, el Banco Mundial advierte que si no se tienen en cuenta estos enfoques, la participación puede quedarse solo en lo formal y no realmente efectiva. Por lo tanto, en resumen, lo que con esto no se busca solo simplificar los términos técnicos, sino que sirvan como un puente entre el conocimiento institucional y los saberes locales, facilitando una participación más consciente, informada y real. En la tercera fase, ¿qué logramos? Logramos definir estas estrategias que nos servirían para el uso de la cartilla. Nos explica cómo poder presentar la cartilla en 4 aspectos muy importantes. La contextualización, donde identificamos las comunidades y los contextos culturales en los que podemos trabajar. La traducción y la comprensión, explicando conceptos de evaluación de impacto ambiental en un lenguaje claro y con uso de ejemplos y recursos visuales. Tercero, ajustar nuestros contenidos según el contexto, de acuerdo al territorio, al alcance, al tipo de comunidad. Y por último, el saber quién las usa o a quién va dirigidas. En este caso, entidades ambientales para facilitar estos procesos participativos con las comunidades. Y el segundo, las comunidades indígenas para comprender y apropiarse de esta información técnica e importante. Este resultado pues, nos permitió pasar de la teoría a la práctica, definiendo una guía clara de cómo usar esta cartilla, integrando pues, la pedagogía y la participación para garantizar procesos más comprensibles e inclusivos. Así como plantea la CEPAL, esta participación efectiva requiere metodologías que garanticen comprensión y apropiación del conocimiento. Igualmente, el Banco Mundial resalta que las herramientas deben ser culturalmente pertinentes para lograr procesos inclusivos. Y por último, en la fase 4, logramos el diseño de la cartilla con un lenguaje claro, con un enfoque intercultural y con elementos gráficos que destacan e impactan, desarrollando una herramienta pedagógica que facilita la comprensión de la evaluación de impacto ambiental, fortaleciendo la participación informada de las comunidades, reduciendo esta brecha de la que estábamos hablando, de esta barrera comunicativa, aportando a la gobernanza de los territorios. Por último, de acuerdo a la metodología que ya vimos, encontramos el proceso de validación de nuestro producto final, que es nuestra cartilla, la cual se realizó y se revisó por parte del tutor encargado, entonces el cual finalmente nos dio una validación de nuestro proyecto y de nuestro entregable final, finalizando así la sección de resultados. De lo anterior podemos concluir que el proyecto evidenció que la participación informada de comunidades indígenas en procesos de evaluación de impacto ambiental está limitada por barreras conceptuales, lingüísticas y culturales, lo que confirma que el problema no es únicamente técnico, sino estructural y comunicativo. El marco normativo ambiental es robusto, su lenguaje técnico dificulta su apropiación en contextos interculturales, generando una desconexión entre los instrumentos institucionales y las realidades comunitarias. La construcción de lineamientos metodológicos demostró que la integración entre pedagogía y participación es fundamental
para transformar la información técnica en conocimientos accesibles, fortaleciendo procesos más inclusivos. Entonces, ¿cómo aporta a nuestro trabajo? El principal resultado del proyecto es el diseño de una cartilla pedagógica intercultural que actúa como puente entre el conocimiento técnico ambiental y los saberes locales, facilitando la comprensión y promoviendo la participación informal. Respecto a la pregunta de investigación, ¿cómo diseñar una herramienta pedagógica intercultural que facilite la comprensión de los procesos de evaluación ambiental y fortalezca la participación informada de comunidades indígenas en la gestión de áreas protegidas en Colombia? La respuesta es que es posible diseñar una herramienta pedagógica intercultural efectiva mediante la traducción del lenguaje técnico, la incorporación de enfoques culturales y la estructuración de estrategias participativas, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza ambiental. Para las recomendaciones se presentan tres, una para las entidades, otra para el sector ambiental y otra para futuras investigaciones. Se recomienda implementar, en la parte de las entidades, se recomienda implementar la cartilla pedagógica como una herramienta obligatoria en los procesos de socialización de evaluación de impacto ambiental, desde las primeras etapas para garantizar una participación clara y adecuada para las comunidades. Para el sector ambiental se recomienda incluir el enfoque intercultural en las políticas de procesos ambientales, adaptando el lenguaje técnico a formas más claras y accesibles que respeten la diversidad cultural. Y para las futuras investigaciones se recomienda aplicar una cartilla en contextos reales con comunidades indígenas para evaluar su efectividad y hacer mejoras, adaptarlas a otros contextos. Listo. Bueno, antes de terminar, para aclarar un tema respecto a la metodología, es que el presente trabajo no se desarrolla en un territorio específico ni en una articulación con una entidad en particular, ya que el enfoque es metodológico y la herramienta que pues es la propuesta, está diseñada para ser adaptable y aplicable por cualquier entidad o comunidad interesada. Muchas gracias. A continuación mostraremos el producto final, que fue la cartilla que generamos para la apropiación cultural y los estudios de impacto ambiental. Presentamos a continuación la cartilla producto final, resultado de nuestra investigación y desarrollada por los compañeros. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.